días, Hechos capítulo 23. Buenos días a todos. Versículo 12 a finalizar. ¿Lo tienen? Hoy vamos a estudiar el capítulo 23 y el capítulo 24, pero vamos a leer el 23 y a medida que vayamos en el estudio, pues lo vamos analizando. Dice la bendita y santa palabra del Señor: venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que él llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Entonces tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven y mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban a matar, lo libré acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores de que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como le ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio. Bueno, ¿recuerdan escenas del capítulo anterior? ¿Recuerdan qué vimos en la clase pasada? La conversión de Pablo, eso lo vimos en muchas clases pasadas. El año pasado. Pablo relata su conversión, sus testimonios. Pablo relata su conversión, muy bien, eso es otro cantar. Se hablaba de 7 defensas que había tenido Pablo durante su ministerio, y que la del templo era la primera defensa. ¿Y la segunda fue? La del concilio. Ante el La primera fue ante el pueblo, la segunda tribuno. ante el tribuno y el concilio. La tercera va a ser ante Félix. No se les olvide, la tercera es con Félix, y es lo que vamos a ver. Entramos a nuestro estudio. Ante el explosivo aumento de la confianza en el Señor Jesús como el Mesías, que fue expresado principalmente por el movimiento judío llamado, ¿cómo llamaban inicialmente a los creyentes?
los del camino. Inicialmente, a la iglesia, cuando vienen a convertirse en los judíos a la fe del Mesías, son llamados los del camino. No se les olvide. Ahí no hay cristianos. Dice que en casa de Cornelio se les llamó por primera vez cristianos, pero en nuestras traducciones. En nuestras traducciones. La palabra Cristo, ¿qué significa? Ungidos. Por eso cuando los llaman cristianos, los llaman los ungidos. Los ungidos por el Mesías. ¿Cómo se llama el Mesías? Jesús. ¿Ustedes sabían que el Señor Jesús era cristiano? Amén. Era judío. Era judío de nacimiento, pero no de la religión judía, aunque cumplió la ley. El Señor Jesús nacido en la nación judía, pero no judío por religión, aunque cumplía la ley. Porque si decimos que el Señor Jesús es judío, lo involucramos con los fariseos o lo involucramos en parte con los saduceos, y él no tiene ninguna de esas dos escuelas. ¿Qué es lo que los judíos pelean? Los judíos pelean como si el Señor Jesús hubiese enseñado la religión de ellos, pero el Señor Jesús jamás enseñó la religión de ellos, porque ellos tenían una religión talmúdica hecha por ellos cuando estuvieron en Babilonia, que ustedes han oído del Talmud babilónico. Hablamos de que hay un templo, que es lo que sale el señor Esdras y Nehemías con su fanatismo, que es lo que impregnan a todo el mundo, y otros crearon las sinagogas. Es importante entender esto. El Señor Jesús es judío por nacionalidad, pero no es de la doctrina de los judíos, porque la doctrina de los judíos es talmúdica. ¿Vamos aclarando un poco el asunto? Porque el Señor Jesús, cuando habla con los fariseos, muchas veces los corrige. Entonces no es fariseo. Cuando habla con los con los saduceos, los corrige. El Señor no es fariseo, el Señor es judío, de la verdadera religión judía. Y la verdadera religión judía es salida de la ley y los profetas. ¿Estamos? Por eso a veces lo vemos como si él estuviera enseñando algo de la escuela de Shammai, o hay veces de la escuela Hillel, o hay veces doctrina de los esenios, pero él no tiene ninguna de ellas. Él es judío neto, la verdadera esencia del judaísmo. Porque es que el judaísmo se confunde con esas religiones fariseas de las que hay, como el cristianismo. El cristianismo se confunde entre todas esas vertientes que hay. Si usted no habla en lenguas, usted no es cristiano. ¿Quién dijo? Aquí debemos adorar de esta manera. Si usted no adora de esta manera, usted no es cristiano. ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Qué es lo que peleamos nosotros? Si usted no hace guerra espiritual, usted no es creyente. ¿Guerra espiritual de dónde? Por favor, dígamelo. Cúbrase de la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios según la Escritura? Y a muchos les ponían el yelmito de la salvación, pero ni siquiera le explicaron qué era eso. Seguimos aquí en nuestro estudio. El explosivo aumento de la confianza de los judíos en que Jesús es el Mesías fue expresado principalmente por ese movimiento judío, como inicialmente se llama la iglesia, los del camino. ¿Cómo se llama inicialmente a la gente? Los del camino. Son los que siguen el camino de ese Jesús. El problema del sectarismo causó muchísimos problemas dentro de las comunidades. Pregunta, ¿usted es sectario? Si no creen a lo que usted enseña, ¿se molesta? Ojo. No, es que yo creo en 5 puntos y el otro cree en 4. Y entonces ya tenemos una gran diferencia. No, es que yo soy metodista, fundamental, anglicano, luterano, presbiteriano, menonita. ¿Sí ven todas esas corrientes que hay? ¿Por qué tanta corriente? ¿Por qué tanta situación? ¿Usted es de los que ora o es de los que no ora? ¿Es de los que canta o de los que no canta? ¿De los que usa instrumentos musicales o tiene el gloria? Y ahí nos debatimos en tontadas, debiendo predicar el evangelio. Y el problema del sectarismo causa muchísimos problemas dentro de las comunidades,
sin tener asiento bíblico. Y es el problema que tienen los judíos cuando vienen los gentiles y los judíos dicen, no, es que ustedes se tienen que convertir al judaísmo. Pero ¿quién dijo? ¿Quién dijo eso? Por eso es que pelean, se tienen que circuncidar y tienen que guardar la ley de Moisés. Y cuando usted le accede y se circuncida, entonces ya tienen que comida kosher. Y ya me ponen a escuchar música hebrea. ¿Y dónde dejo mi cumbia? ¿Dónde la deja? Hermano costeño, ¿dónde deja el vallenato? Y el hermano caleño, ¿dónde deja la salsa? Y el hermano de Boyacá, ¿dónde deja el bambuco? Y el santanderiano, la guabina. Sí, a nosotros nos quieren americanizar. Ponga usted a un gringo a bailar salsa. Dicen por ahí que baila, se mueve más un alcacelser más alto. Es verdad, ¿por qué me quieren traer esa cultura a mí? Me comentaba una vez un pastor que estuvo en República Dominicana que para poder enseñarle a esa gente un himno tuvieron que hacer unos pasos de merengue y enseñarle. Yo edifiqué una casa sobre la roca, la edifiqué, y tenían que bailar porque ellos le enseñaban, a ver, canten con nosotros. Yo edifiqué una casa sobre la roca, la edifiqué, y todos miraban así como están ustedes mirando. Y luego pasaban y los veían con su merengue y dijeron, no, vamos a comunicarle la canción con merengue. Ojo, estas son estrategias para enseñar, yo no le estoy diciendo nada. Lo único que quiero es no me quite mi identidad, yo soy colombiano, nacido en Bogotá. A mí no me venga con sus cuentos, a mí no me venga con sus historias de que me tengo que acomodar a los gringos. Pues si me acomodo a los gringos que se acomoden a mí. Yo no entiendo por qué el hermano en la iglesia canta así como, no sé, no lo entiendo. Y cuando escucha por allá música merengue, ahí sí, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ese religiosismo sáqueselo, no sea pantallero, tenga gozo delante del Señor. ¿Estamos? ¿Estamos? Es la verdad, el sectarismo nos daña. Si un hermano está comiendo algo que a ti no te gusta, relájate, relájate. Igual cuando estés comiendo algo que al hermano no le guste, hermano, relájese, porque yo ya me relajé cuando usted estaba comiendo. Sí, porque es que la iglesia quiere ser gobernada por los débiles. Hermanos, eso no se debe comer, eso no se debe hacer. Los débiles gobernando la iglesia, qué tristeza. Y los fuertes menospreciando a los débiles, dice Romanos. Y tenemos que aprender a tener libertad en el Señor. Amén. No le exija libertad a su hermano cuando usted no es libre. Ese es el punto. Luche por su libertad. Amén. Luche por su libertad y deje a los demás, como dice Charles Swindoll en uno de sus libros, viva su vida con la gracia y la libertad que el Señor le dio. Discrepando con gracia, hablando con gracia, matrimonios llenos de gracia. Chuck Swindoll es un pastor en Estados Unidos y él cuenta, él tiene como 80 años, más o menos. Se pone su chamarra, su pantalón de cuero, le gusta. Saca su Harley Davidson y saca su viejita. Su esposa es una viejita, no es una quinceañera. Y se va con su Harley Davidson a pasear por los Estados Unidos. Él cuenta en uno de sus libros. Y muchos lo juzgan y critican por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Volvemos. La rectitud no está basada en cómo me visto y cómo camino. La obra del Señor está en su temperamento. Manifiesta es la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. La Biblia no dice, y manifiesto es el fruto del Espíritu, que es, no come rellena, no toma vino, no fuma. Eso no dice la Biblia. Eso no dice. Es más, en la iglesia, cuando se le escribe a la iglesia de Efesios, le dice, he oído, dice Pablo, que entre ustedes hay algunos ladrones. Hermanos, ya no roben más,
sino que no hurten más, para ser más bíblico, sino trabajen con sus manos, ganen, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Al grosero, no diga malas palabras. Y a los que andan en fornicación, adulterio y homosexualidad, eso estaba ahí. Por eso él escribe. Es importante que entendamos lo que la Biblia dice. Y aquí tenemos 40 personajes, mire, versículo 13. Eran 40 los que se habían hecho esta conjuración. Dijeron: no vamos a comer alimento hasta que no matemos a Pablo. Los pobres se murieron de hambre porque no podían tocar a Pablo. Porque Pablo está destinado a llegar a Roma. ¿Sí? Estos pobres, ¿hasta dónde llegaron? Tienen que desistir de sus planes y sus propósitos que no son, los cuales fueron a los principales sacerdotes, como leíamos, y le dicen: venga, sumo sacerdote, manden llamar a Pablo y hagan como que quieren indagar alguna cuestión, y cuando nosotros veamos a Pablo, ¡pum!, le enterramos la silla y lo matamos, lo sicariamos. Y ahí tienen el complot. ¿Y quién escucha? El sobrino de Pablo. Y ya conocemos la hermana de Pablo porque tiene sobrina, ¿no? Pensamos que Pablo era solito, pero ya aparece una hermana. Pero vuelvo al punto. Cuando nosotros nos volvemos sectarios, debemos entender. Mira, hay iglesias donde para que usted pueda llenar la membresía tiene que pasar 8 meses sentado, y el pastor dice si usted entra o no entra a la membresía. El pastor luego dice cuánto tiempo tiene que tomar usted para que se pueda bautizar. Él es el que dice y él es el que determina. El pastor se para en la iglesia y dice: los jóvenes, si quieren tener noviazgo, vienen y me comentan y yo les digo si es del Señor o no, que sean novios. ¿Quién dijo eso? Eso es asunto de papá y de mamá, que aprueban o desaprueban. Eso no es asunto del pastor. El asunto del pastor es que enseñar la escritura. Ay, que hay problemas matrimoniales y se necesita consejería. Claro, podemos asesorar, pero no podemos decir qué hacer. Rico hubiera aquí en Colombia lo que hay en Estados Unidos. Cuando un pastor le dice a una persona lo que debe hacer y le sale mal, al pastor le dan cárcel. ¿No les parece excelente? Tendríamos muchísimo cuidado de abrir esta boca. Tenemos un miembro tan pequeño que se jacta de grandes cosas. Es como el secreto en confesión. Un hermano viene y cuenta: pastor, me sucedió esto y se lo digo delante del Señor en confesión. Delante de Dios es un juramento. Nadie puede saberlo. Nadie. Ay, no le voy a comentar a mi esposa, a mi tía, a mi mamá, que es la que me ayuda en silencio. Son secretos de confesión. ¿Estamos? Esas leyes son buenas. A mí me parecen excelentes. Con tanto palabrero que hay. Pastores arreglando noviazgos. En la Biblia los noviazgos los arreglan entre padres de familias. Los matrimonios los arreglan entre padres de familia. Pues por la legislación romana es que el pastor hoy en día da una bendición a las personas que se casan como representante de Dios. Pero los asuntos de los noviazgos, los asuntos familiares se resuelven con papá, mamá, y si papá y mamá quieren consultar al pastor para una asesoría, es muy diferente. ¿Estamos entendiendo? Somos hombres caminando bajo la mano del Señor. Y aquí tienen un problema los judíos. Los judíos tienen un problema, y es que están aceptando gentiles que entren a las sinagogas y al templo sin circuncidarse. Y esa es la pelea de ellos. Recuerden que el judaísmo era un fenómeno nuevo. El judaísmo nació como 200 años atrás. Es producto del sistema de la sinagoga. El sistema de la sinagoga era en sí bastante nuevo, ya que surgió como un sistema hecho por el hombre que resultó de las circunstancias desagradables del exilio en el año 600. ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor se lleva a la gente a Babilonia y los entrega a la esclavitud y allá están con él?
Pues ahí en Babilonia es donde nace el famosísimo Talmud babilónico, donde ellos van a implementar sus leyes que luego salen, cuando ya salen de ese exilio, y entonces es lo que vemos en Esdras y Nehemías, y entonces ya tenemos un poconón de tipos radicales, no por el celo del Señor, y no por el celo de la palabra, sino por el celo de sus tradiciones. ¿Estamos? Luchamos con la iglesia. Yo le digo, hermano, oraciones religiosas no me gustan. Y no porque no me gusten a mí, porque usted no está para gustarme a mí o no gustarme, sino porque usted puede quedar atrapado en la monotonía de sus oraciones religiosas. La oración es un continuo manantial de frescura. ¿Se ha escuchado cuando ora por los alimentos? Si no es la misma repetición de siempre. ¿Se ha escuchado? ¿Se ha escuchado antes de dormir lo que usted dice? A los que oran, ¿no? Las palabras que usted repite. Hay veces usted se mete a hablar y habla y usted cree que está hablando con Dios, pero es un monólogo. Es el monólogo suyo, usted no está hablando con nadie. Cuando usted habla con Dios, uno sabe cuando sale de la presencia de Dios. A uno se nos enseñaron que era con grito, en el nombre de Jesús. A otros con palabras muy grandilocuentes, otros un recital teológico. Oh sacrantísimo Jesús juramentado. Y comenzamos con esos cuentos. La oración es una exposición real. ¿Se ha visto esas personas que vienen, y ahorita lo vamos a ver, a adular a otras personas, y usted está esperando que esa persona le diga qué es lo que necesita? Oye, ¿y cómo ha estado? ¿Y cómo le ha...? Nunca lo saludan. ¿Y cómo va el trabajo? ¿Y cómo... qué es lo que necesita, por favor? Y eso como que lo impacienta a uno, ¿no? Al grano. Decía una vez un predicador, cuando va al médico, usted siempre aprovecha, ¿no? Doctor, tengo un dolorcito por acá. ¿Y qué será que tengo otro por aquí? Usted quiere aprovecharse del médico porque con esas filas tan impresionantes usted le cuenta todo. Lo mismo sucede en el Señor. Señor, mira, tengo esta dificultad. Tú sabes esa pasión vergonzosa que tengo en mi corazón y pues la verdad he querido en mi mente, pero en mi corazón no me quiero despegar. ¿Su merced me puede colaborar en eso? ¿Lo ha hecho? No. ¿Usted cree que con oraciones trata de agradar al Señor y la podredumbre allá metida? Abre su boca y ¿a qué huele? A muerto. A muerto. Le ha dicho sinceramente, Señor, quiero renunciar a esto y de corazón se lo pido, aunque mis impulsos me llevan, Señor, así me tengas que castigar y a que sea duro, quiero renunciar a eso. ¿Lo ha hecho? Es que esa es la verdad de una oración. Esa es la verdad. Como vimos, al final de este capítulo, estos 40 hombres se juramentan matar a Pablo. Pero su juramento no le sirve de nada. Así el hombre que se juramente hacerle daño a usted, ¿ha visto esa gente que va y le riega sal allá frente a su casa? Con los que tienen negocio, eso lo veíamos por allá en el comercio. Le botaban, había un viejito que vendía unas aguas rezadas, le decíamos el viejito aguas puercas. Y la gente cree que con regar azúcar y regar una cosa, o que le mando brujería al creyente. Mire, por favor, no se meta en problemas con Dios. No se meta en problemas con Dios. Porque no se me hace raro que una lepra de pies a cabeza le aflore en su cuerpo. No se me hace raro. El Señor dice, no me toquen mis hijos porque son como la niña de mis ojos. ¿Ha sentido usted un fastidio en sus ojos? Un mugrecito. Ay, eso nos desespera. ¿A quién no desespera un mugre en el ojo? Así es que el creyente no le tenga miedo a la famosa brujería. Si su corazón está con el Señor, más poderoso que cualquier espíritu de las tinieblas, ¿quién es? Nuestro Dios. Estos hombres se juramentan. Y en el capítulo 23 vemos cómo el sobrino de Pablo va y le dice a Pablo, y luego le dicen al centurión, ¿cómo se llama el tribuno? ¿Cómo se llama el tribuno? Licias. No se le olvide. ¿Por qué le recalco tanto estos nombres?
Porque cuando vayamos a estudiar Romanos, ciertas cartas, hay ciertos nombres que usted va a decir, ¡ay, Lisias! ¿Quién es Lisias? El tribuno. El tribuno que toma a Pablo y aparte de que lo aprisiona, o sea, lo lleva a prisión, pero no lo trata con dureza y lo libra de la mano de los judíos, o sea, es un instrumento en las manos de Dios. El tribuno de Jerusalén transfirió el caso de Pablo al gobernador Félix. No se les olvide, el gobernador Félix. Para que no se le olvide el nombre, mire a su hermano, el gobernador Félix. No se les olvide, es el primero, porque es que Pablo va a comenzar un ascenso en la escalera. Primero con el tribuno, luego con un gobernador, luego con uno más alto, hasta que llega a Nerón. Él no va descendiendo, va subiendo por ser ciudadano romano. Entonces el tribuno de Jerusalén transfiere el caso de Pablo al gobernador Félix, que se encontraba en Cesarea. Pero antes de tratar el caso de Pablo, el gobernador quería que sus acusadores tuvieran la oportunidad de expresarse, que es lo que dice el versículo 34 y 35. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia. Esto es una parte, cuando finalicemos el libro de Hechos, yo necesito que usted memorice. Porque no se les hace evaluación, usted no memoriza. Preguntaba qué días. ¿Saben quién es Cristóbal Colón? ¿Sí saben o no saben? Por favor. ¿Recuerdan cuántas embarcaciones eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Lo saben? ¿Por qué lo memorizaron? Porque había una evaluación. Quiero que al final del libro de Hechos, como vamos a ver las gráficas, porque quiero pasar toda la vida, de hecho, mejor dicho, todo el libro de Hechos, desde los comienzos ya las tengo las gráficas, y al finalizar, quiero que ustedes hagan un recorderis de todo esto. De todo esto. Bueno, sería que cada capítulo, hermano James, nos trajera la imagen y con la imagen memorizamos. Pero lo que quiero es que entiendan la esencia espiritual del texto. Luego miramos las imágenes, que es importantísimo. Obvio, las ayudas audiovisuales son excelentes. Amén. Como se abre el telón. Se abre el telón. Los que vieron eso acá, pues se acordarán de eso. Versículo 35, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Antes de tratar el caso de Pablo, Félix, ¿cómo se llama? Félix. El gobernador quería que sus acusadores también tuvieran la oportunidad de expresarse. Parece muy coherente, pero no es lo que él busca. El gobernador no se dispuso a esperar a los acusadores porque eso fuera lo correcto y justo, porque este Félix es malo. Este Félix es malo. Y este, quién sabe. Solo el Señor. El gobernador, vuelvo y le digo, espera, y él lo hace para cuidar su espalda y también para ver qué beneficio le dan en el proceso. Capítulo 24. Les voy a leer algo de Félix. Este es el primer gobernador a donde llevan a Pablo. Características de este Félix, de este gobernador. Era gobernador de Judea en el tiempo en que Pablo fue tomado prisionero en Jerusalén. Para entonces Félix ya llevaba 10 años en ese puesto público. ¿Cuánto tiempo llevaba? 10 años. Y ya conocía bien la religión y la idiosincrasia de los judíos. Conocía también el liderazgo religioso, y el liderazgo religioso también lo conocía él. Todos sabían que Félix era corrupto y tirano. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Se dice, se cree, dice la historia, que él mandó matar a un sumo sacerdote llamado Jonatán, que se le opuso.
está entre Festo y Félix, que mandó matar a Jacobo, el hermano del Señor. El historiador Tácito, esto para los estudiosos que van y consultan en YouTube, en Google, el historiador Tácito lo describe a Félix como alguien que ejercía su autoridad como rey, pero con la disposición de un esclavo. ¿De qué está hablando? De una codicia malsana. Félix se casó con otro hermano. Estamos hablando de Félix se casó con Drusila, que era hija menor de Herodes Agripa. Herodes Agripa I. Esto es importante aprenderlo porque usted ve que el Señor Jesús nace en el reinado de Herodes. Luego ve que él crece en el reinado de Herodes. Y Herodes sí, y parece que Herodes vive como 100 años. Pero no es así. Está Herodes, Herodes Agripa, y así varios que vamos a ir mirando. Entonces, Félix se casó ¿con quién? Drusila. Y Drusila era la hija menor de Agripa I. Ese Agripa I es el que aparece en Hechos 12. Recuerdan que estudiamos que el hombre se pare con un traje plateado, iluminaba, que el Señor lo hiere de muerte. Herodes Agripa II era hermano de Drusila. A ver, Drusila tiene un hermano, se llama Herodes Agripa II. Y Drusila es la esposa de Félix. Recuérdenlo, el de la Biblia. No quiero después comentarios con la hermana Ofema. Estamos hablando de Félix, el de la Biblia. Después que la hermana venga y diga, ¿quién es esa Drusila? Ambos, Drusila y Herodes Agripa II, son nietos de Herodes el Grande. Herodes el Grande era un sobrenombre que le habían puesto porque él era muy pequeño. Le decían Herodes el Grande, aunque también por el ingenio que tenía. Félix fue nombrado gobernador por el emperador Claudio. Ante este gobernador llevan a Pablo. Vamos a ver los acusadores de Pablo. Capítulo 24. Una posición como la de Poncio Pilato, ¿cierto? Como si era gobernador de Judea. Sí, señor. Eso se lo voy a dejar a los historiadores de la iglesia, que nos den esa partecita. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías. Si no había plata para el viaje, había que conseguirla. Pero tenemos que condenar a este hombre. Pasó una semana para que llegara Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador Félix contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz. Ojo, Félix es malo, codicioso, es terrible, de mala conciencia. Pero mire a Tértulo. Y cuando fue llamado, Tértulo comenzó a acusar a Pablo diciendo: como debido a ti, le dice a Félix, gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Tremendo, ¿no? Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Están hablando de Pablo. Es una plaga porque habla del Señor Jesús. Es una plaga porque habla de la salvación para el hombre. Que es una plaga, recuerden que están hablando los saduceos. Y como Pablo se le enseñó desde muy niño a creer en la resurrección, cuando entró y vio que Jesús murió y resucitó, él dijo: es verdad la resurrección, Jesús es el Mesías. Y no hay quien le quite a Pablo de su mente, de su corazón, este mensaje. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Los acusadores de Pablo llegaron una semana después y la comitiva que llega es muy importante. Quien tomó la palabra fue el orador, ¿cómo se llama?
Tértulo. ¿Cómo se llama? Tértulo. Repítalo. Tértulo. A quien usaron como abogado por su don de palabra. Pero recuerden, lo utilizan es para que él hable, porque el abogado en sí, ¿quién es? Félix. Félix es el que dice como abogado y como juez qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y este orador se para y comienza a lisonjear a Félix. Él comenzó elogiando al gobernador para ganarse el favor. Acusan a Pablo de 3 cosas. 1, de ser una plaga, promoviendo sedición entre los judíos. Ustedes saben que ese es un problema en el Imperio Romano. Esos que quieren hacer huelga y lo que está haciendo este señor Maduro. Que cualquier movimiento revoltoso inmediatamente los manda a fusilar. 1, lo acusan de ser plaga por sedición entre los judíos. 2, por ser cabecilla de la secta de los nazarenos. Y 3, por profanar el templo. La razón por lo cual las autoridades romanas apresaron a Pablo fue porque su presencia causaba malestar entre los judíos y probablemente iba a haber una revuelta. En la época de Félix habían ciertos grupos de judíos que se levantaban en revueltas. Aquí para andar un poquitico, y en la época de Félix se levantaron los judíos con tremendo problema, tanto que le costó el puesto a Félix y se lo van a dar a Festo, que hoy más adelante lo vamos a ver. El orador trató de convencer al gobernador de que, vamos a leerlo, dice, verso 6, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos y mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas las cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo que todo esto era así. Y ellos están diciéndole, gobernador, no queremos que su merced se unte las manos con Pablo. ¿Nos puede hacer un favor? ¿Nos lo entrega en Jerusalén? Eso es lo que está pidiendo Tértulo. Háganos ese favor. Su merced, ¿para qué quiere ese hombre acá? Nosotros allá conforme a nuestra ley lo juzgamos porque él profanó el templo. Vamos a ver la respuesta de Pablo. Voy a leer el 10 para seguir la lectura. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Mire también, si Tértulo es muy vivo, si Tértulo es muy orador, Pablo también. Y ahí venimos en el asunto de que el creyente, a la iglesia cristiana la tenían por ignorante, por refugio de malandros. Allá solo se refugian las prostitutas, los ladrones. Esos eran los testimonios. Hermano, yo era un violador de esos varaos, pero gloria al Señor me salvó. Bendito sea mi Dios. Pero ese era el testimonio que impactaba en la iglesia. En la iglesia poco se escuchaba de abogados, de ingenieros, de arquitectos, de profesores. Eso no existía en la iglesia. Y así denominaban a la iglesia, los pobrecitos de por allá. Pero aquí vemos desde el inicio que Dios llama a oradores, hombres fuertes. Dios puede llamar hombres que han estudiado política para entrar a la política. Pero Dios no ha llamado a pastores que nunca han estudiado eso a que se metan a las curules. Una vez dijeron a Billy Graham que si quería ser senador de la República en los Estados Unidos, fue una frase célebre, y él dijo, a mejores cargos me ha llamado el Señor. ¿Lo está oyendo? A mejores cargos me ha llamado el Señor. Pero la iglesia de hoy en día es tanto lo que le han metido dentro de su oído y en su mente el dinero, que el pastor dice, amén, yo voy. Y a eso no lo han llamado. A eso no lo han llamado. Y es importante, si hay hombres de política que el Señor los llama, dejémoslos que sigan funcionando. Es como veo artistas del mundo que el Señor los llama, caso Juan Luis Guerra. Es más,
Bueno, aquí hay juventud y de pronto no conocen ese artista. Había un artista en los años como 80, 90 que se llamaba Yuri, o se llama. Esa mujer entra a las filas del evangelio y ya los cristianos le dijeron: usted no puede volver a cantar. A un Margeles, cantante de aquí de un grupo llamado Los Diablitos, le dijeron: usted no puede volver a cantar y usted tiene que quitarle ese nombre porque Los Diablitos es satánico. Póngale Los Angelitos. Porque esa es la mentalidad del creyente. Tenemos otro caso, Juan Luis Guerra. Hasta el día de hoy yo me gozo y me regocijo con esa música bonita. Pero nosotros queremos poner cargas pesadas. Una vez me decía un hombre que vendía lotería y llegó al camino del Señor: hermano, toda la vida he vendido lotería y los hermanos en la iglesia me están diciendo que debo dejar ese trabajo. Y yo le dije: me parece muy bien lo que el hermano está diciéndole, pero ¿le ayudaron ya con el trabajo? Porque para juzgar somos excelentes. Ahí va su like, hermano juzgó. La cuestión es: si usted quiere que él salga de ese trabajo, ayúdelo. Ayúdelo. ¿No es el punto? Es lo más claro. Dice en la carta de Jacobo, o comúnmente llamada Santiago, que entra un hombre a la iglesia y dice: hermanos, tengo hambre. Y se paran esos aleluyas. El hermano tiene hambre, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, reprendemos toda hambre en el nombre del Señor. Ve, mi hermano, aleluya. Y el hermano se va. Al otro día viene: hermanos, Dios les bendiga. ¿Y ahora qué pasa? Tengo frío. El varón tiene frío, hermanos. Los hombres de fe, párense. En el nombre de Jesús, fuego del cielo, caliéntalo. Ay. Al otro día viene y dice: hermanos, muchas gracias por sus oraciones, pero sigo con hambre y con frío. Eso es lo que dice Jacobo en su carta. Es la verdad. Yo conocí un par de ancianos de primera mano que, sirviendo una iglesia, fueron y le dijeron al pastor en momentos de necesidad: pastor, ¿nos puede ayudar? Eran ancianos. ¿Nos puede ayudar para un mercadito? Y el varón, muy espiritual, le dijo: ¿a usted quién le dijo que la iglesia es club de beneficencia? ¿Esa es la respuesta para unos ancianos? Y siempre los oye uno hablar de una prosperidad. A veces mi corazón se enardece y quisiera lanzar juicios, pero el único que tiene el juicio contra ellos es el Señor. Verso 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Pablo explica su postura religiosa. Pablo explicó lo que había llegado a hacer a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de las cuales ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¡Qué hermosura! Esto es hermoso. Estos hombres que lo acusan no lo respalda la escritura. Y este hombre, siendo acusado, es respaldado por Dios. Confiar en los profetas, que es la palabra de Dios para nosotros, la ley y los profetas, no solo por el futuro, sino también por las advertencias de lo que ocurre a cada individuo. Un pueblo, nación o líder debe obedecer la escritura. Su merced cree, y hablo a los que están aquí sentados, que si Dios dice en Éxodo, en Levítico, en Números o en Deuteronomio, que si tú haces esto, Dios te va a bendecir, ¿Dios lo va a hacer? Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron mal el Pentateuco, pero el Pentateuco sigue vigente. Yo no puedo apartar la ley y los profetas del Nuevo Testamento. Decía un escritor: las notas a pie de página del Nuevo Testamento son el Antiguo.
Vamos a un punto. El apóstol le dice a los predicadores: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿De dónde lo saca Pablo? ¿De dónde? Iglesia, ¿de dónde Pablo saca eso? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿De Deuteronomio. Bueno, si quiere también de Éxodo, de Levítico y de Números, para que no me descalifique los otros libros. Pero lo saca de ahí. Pablo siempre pensó en el Antiguo Testamento. Para él no era un antiguo, para él sigue siendo la ley del Señor. ¿De dónde viene la ley del diezmo? ¿De dónde viene la ley de la ofrenda? ¿De dónde viene el sacrificio del Señor? ¿De dónde viene el no comernos la sangre del animal? ¿De dónde? ¿Por qué usted no hace como en África, que le cortan la vena al buey y se toman la sangre directamente a su boca? ¿Por qué usted no lo hace? ¿Por qué? No se debe hacer. ¿Y dónde está escrito? Claro, está escrito en Génesis, en una orden que el Señor le da a Noé. ¿Por qué se habla del postrer Adán? ¿De dónde lo sacaron? De allá. La ley sigue vigente. Ahí es que tener una correcta interpretación. No, eso era para el pueblo de Israel. No, esto es para nosotros. Un momento, hay que analizar bien. Porque todas las leyes que el Señor estableció tienen un cumplimiento en Cristo. Y Cristo no vino a abrogar la ley. Por eso nosotros no decimos, es que eso era para la gente del Éxodo, o fue para la gente que atravesó el Jordán para poseer la tierra prometida, o fue para el primer reinado de Saúl o el reinado de David, o es que esto o lo otro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Perdón, Pablo, ¿de qué me hablas? Pues de la ley y los profetas. ¿Y por qué no me hablas del Nuevo Testamento, Pablo? Porque todavía no está escrito. Pero les voy a decir algo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, cada vez que analizamos por qué estamos estudiando la ley y los profetas, si eso no nos enriquece, ¿para qué estudiar el libro de Samuel? ¿Para qué? ¿Para qué estudiar la vida de David? Si eso era para ese tiempo. Los que hemos venido estudiando, ¿no han encontrado cierta similitud del corazón de David con el suyo? El hombre conforme al corazón de Dios es un hombre. Dígame unas características de ese hombre. Asesino, muy bien. El hombre conforme al corazón de Dios es asesino. ¿Qué más tiene? Lujurioso. ¿Qué más? Mal padre. ¿Qué más? Y esto para que lo analicemos, porque es que nos enamoramos de los títulos. El dulce cantor de Israel. Como David danzaba en la presencia del Señor, así dancemos todos como locos en la iglesia. No. Él sabe por qué danza. Y él sabe por qué hace lo que hace. Llega el momento, como estudiamos en la última clase, de que él se siente el rey de Israel. Y cuando aparece el rey de Israel, ¿qué tiene que hacer David? Humillarse. Humillarse. ¿Quién es el rey de la iglesia? ¿Y quién es el pastor de la iglesia? Nosotros, simples empleados. Cualquier mala información que les dé los envenenó. ¿Y a quién van a culpar? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y bendito sea el Señor por esa palabra. Bendito sea. Porque si eso no nos hace temblar y dudar de lo que vamos a hablar, estamos mal. ¿Cómo se puede creer en algo invalidando el resto a merced de nuestro propio razonamiento? Si yo digo que el Señor ha desechado a Israel, como Pablo lo describe en Romanos,
yo tengo que mostrar evidencia bíblica. Si yo digo que hay recasamiento entre los hermanos, tengo que mostrar evidencia bíblica. Si digo que hay divorcio y no hay nuevas nupcias, tengo que mostrarlo con raíz bíblica. He oído testimonios, hermanos, yo soy separado, me separé de mi esposa hace años, tengo ahorita a mi novia, estoy caminando con ella, y pues si ella no me funciona, hermano, pues me busco otra. Ah, qué lindo. ¿De dónde sacó ese argumento tan carnal y diabólico? ¿Usted cree que está en Hollywood donde hay 10 matrimonios? ¿Eso lo enseña la Escritura? ¿Dónde estamos parados? Su razonamiento no nos sirve para nada. Nos sirve el razonamiento bíblico escritural. Y ahí tenemos 1 Corintios capítulo 7. Sí hay oportunidad, pero hay que analizarla muy bien. Usted no puede estar de picaflor aquí, picaflor allá, y el Señor me ama. No, Señor. El que me ama, mi palabra guardará. Óigalo. El que me ama, mi palabra guardará. No como muchos la guardan en la mesita de noche. No. ¿Dónde la guardan? En el corazón. Meditando en ella de día y de noche. Y así serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso lo enseña la Escritura. Por eso enseñamos a nuestros jóvenes que en su locura se metieron y terminaron una relación, y hoy en día levantan una nueva relación, están caminando hasta ahí, stop, frenó, ya no hay más. Ya no hay más. Eso no es de que me gusta aquí, voy, pico allá y luego vuelvo aquí. No, Señor. ¿Me están entendiendo? La iglesia del Señor es limpia. Y aunque hay asuntos difíciles dentro de la iglesia, el Señor dice, honrosos sean todos el matrimonio. Pero a los adúlteros y fornicarios juzgará el Señor. No podemos quebrantar la Escritura solo por premisas que yo tengo en mi mente y en mi corazón. El gobernador Félix llevaba tiempo suficiente en su puesto para conocer los asuntos de los judíos. Pero antes de dar su veredicto final, él quería escuchar todavía un testigo más. Versículos 22 y 23. Vamos a leerlo. Voy a leer desde el 14, sigo. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas, ¿cuántas? Todas, que en la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abriga, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. ¿Quién lo dijo? Daniel. Por esto procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a traer las limonas a mi nación y presentar ofrendas. Una parte trajo Pablo de dinero para todos los necesitados de Jerusalén, y luego, ¿recuerdan cuánto tenían que dar para el templo? Medio siglo tenían que dar todos los judíos dispersos para el templo, y Pablo fue y llevó el dinero. No con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme contra los que tienen algo contra mí. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Como les gusta el dinero a los saduceos, Pablo les está tocando ahí. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, yo soy juzgado por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, óigalo, le acaban de aclarar la mente, porque Félix conoce la cultura judía, porque él es gobernador de ahí. Su esposa Drusila es una mujer judía, porque su padre fue un converso al judaísmo.
aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer este asunto. Dice Félix: cuando venga el tribuno Licias, vamos a aclarar este asunto. Pero eso es un enredo de él, porque Licias nunca va a ir allá. Jamás Licias va a ir. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Arresto domiciliario, pero podían visitarlo. Luego le van a dar casa por cárcel en Roma, donde él se va a poder mover libremente. Ya vamos a mirar, y perdónenme si confunde, los enredo en palabritas. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y ahí está la función suya en la escritura al estudiar y orar. Debemos tener discernimiento cuando hablamos con una persona. Discernimiento, no es fácil. Pero cuando usted ve la persona dónde está parada, a ver, ¿cómo nos fascinan esas películas donde los parapsicólogos llegan y se sientan un momento y estudian el caso y ven una imagen y cogen al bandido, al asesino, al ladrón, al homicida? Nos gusta y diríamos: ¿cómo nos gustaría tener eso? ¿Quién no tiene ese poder escudriñador? A mí, personalmente, me fascina. Pero el Señor lo da a la iglesia. El Señor lo da a la iglesia. El Espíritu del Señor da discernimiento. ¿Por qué no lo tienes? Es la pregunta. ¿Dónde, mejor, hacia dónde te la pasas mirando? ¿En qué anda ocupada tu mente? Porque para poder tener ese poder de discernimiento se necesita comunión con el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Están oyendo? Ustedes tienen ese poder, hermanos. Ustedes saben que los brujos son unos mentirosos. Ellos son unos psicólogos, ellos lo estudian, le preguntan, y el chismoso que le trajo, que lo llevó a usted ahí medio, le contó algo. Y si el Señor está molesto con usted, entonces manda un espíritu que le adivine algo. Pero los que tienen verdaderamente el discernimiento del Señor, ¿recuerdan cuando un mago pidió el poder? Yo quiero de ese poder, ¿cuánto billete tengo que dar? ¿Qué le dijeron? Ahí en el libro de Hechos. Y las tinieblas caigan sobre usted. Usted tiene el poder en el Señor de discernir el corazón de sus hijos y pastorearlo, el corazón de su esposa, el corazón de las personas que se acercan. Pablo está ahorita frente a un hombre que sabe que es terrible y le va a exponer. Al disertar Pablo, versículo 25, acerca de la justicia, porque este hombre es un injusto, aparte es un lujurioso, y le diserta del dominio propio. Y luego le dice: usted tendrá que rendir cuentas a Dios, el juicio venidero. Félix se espantó y dijo: vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Oiga lo que dice el versículo 26 para que usted vea lo que sucede. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Y así repetidas veces. Pasaron 2 años, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Festo, Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Félix le cuesta el puesto por una sedición de los judíos, y los judíos hacen esa sedición. Félix se enfrenta con ellos y mata a muchos, y los judíos, entre ellos el sumo sacerdote,
va y se queja ante el emperador, y el emperador dice: quítenme a Félix y pongan a Festo, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. En los últimos años de su vida, Pablo estuvo preso. Esa llegada a Jerusalén a traer ofrendas, ya usted nunca lo va a volver a ver libre con sus viajes. Aunque eso suene como algo malo, en realidad era parte del plan de Dios. Las cosas malas que te suceden caminando con el Señor, ¿es qué? Es un propósito de Dios para tu vida. Cuando el predicador te dice: si tú caminas con el Señor, tú debes estar sano y estar en prosperidad, ese predicador no te está enseñando una verdad. No te enseña una verdad. Y esta cárcel y esta prisión de Pablo es un plan de Dios, ya que el Señor lo escogió para presentarlo. Ese fue el propósito de su llamado, ante gobernadores y reyes. Y en la próxima clase vamos a ver cómo llega un rey a preguntarle, hasta que él llega a la máxima autoridad, que es Nerón. En este periodo de su vida, Pablo tuvo tiempo el encarcelamiento. En el encarcelamiento de Pablo, escúchenme, hermanos queridos, lindos en el Señor, en el momento de su angustia y de su necesidad, siempre le hemos dicho: escriba en el momento tormentoso que se encuentra. Escriba después, cuando el Señor lo saque en victoria. ¿Para qué? Escriba. Para que en el momento más adelante vuelva otra vez una aflicción a su vida, abre su cuaderno de notas y dice: si el Señor me sacó de esta, me saca de esta otra. El creyente tiene una muy mala memoria. Mala memoria para acordarse de las bendiciones del Señor. Un favor es fácil de olvidar, ¿cierto? Un favor es fácil de olvidar. ¿Y una herida en el corazón? Ahí sí hay un problema, ¿cierto? Porque a eso nos acostumbramos. Mis hermanos, vuelvo y le digo: hoy estoy en crisis, mi esposa no me quiere, amaneció babucha, no me quiere consentir. Apúntelo. Mi bebé está enfermo, está enferma, me tocó ir a la clínica, estamos preocupados, irá a salir bien. El Señor nos sacó en victoria, la niña salió bien, mi esposa salió bien de la clínica, hoy gozamos de estas bendiciones. Escriba su vida. El día de mañana sus niños, cuando crezcan, abrirán ese cuaderno y entenderán el trazo por donde caminó su mamá y por donde caminó su papá, y los invitará a buscar. Escríbanlo. Un día sus nietos abren ese cuaderno y: mire, mi abuelito. No dudo que lágrimas brotarán de sus ojos, pero son las experiencias que ustedes escriben en el Señor. Por eso está escrito esto. No lo echen en saco roto, hermanos. Eso les va a fortalecer muchísimo. Usted que se encuentra hoy solo o sola, que la soledad lo visita, que siente ganas de llorar, y luego dice: después de haber orado y llorado, vino una paz interior en mi vida. Sé que es el Señor. Ahí quedó escrito. Para cuando usted vuelva y lea, entienda que su Señor siempre ha estado con usted. Es el libro de sus memorias. En este periodo de su vida, Pablo tuvo tiempo de escribir cartas que han beneficiado a todos los creyentes. Las cartas que conocemos como las epístolas, hasta el día de hoy nos han bendecido. Su situación sirvió de ejemplo a los creyentes, dándoles ánimo y valor en el Evangelio. Cuando les dice: no se avergüencen de mí, preso del Señor, ni se avergüencen de mis cadenas. Félix y su esposa escucharon con atención y con mucho interés a Pablo hablar sobre Jesús. Pablo le da el mensaje sin adornos, pero hubo ciertos puntos en su discurso que incomodaron al gobernador. Félix no se caracterizaba por ser justo ni por tener dominio propio. Ya cierro con esto. Por lo tanto, es natural que él se sintiera incómodo al escuchar de esos temas. ¿Quién se siente cómodo caminando en la fornicación y que le hablen de ella? Pero hemos dicho, para dar el mensaje, sea como Natán el profeta. ¿Me lo oyeron?
Lo hemos dicho, el consejero espectacular que he visto, primero mi Señor y segundo, Natán. Lo recuerdan con su parábola y la oveja, ¿no? A los hombres que conocen de Dios hay que hablarles de una manera y al que no conoce de Dios de otra manera. Así como Tértulo quiso engalanar a Félix, Pablo se paró también en su punto. Los cristianos son gente que estudian, que se preparan. Los cristianos no son ningunos ignorantes. Los cristianos no viven de una fe ciega. Los cristianos tienen una fe ciertísima, dice el apóstol. El gobernador no tenía conciencia limpia, además había otra oscura motivación en el corazón y era que Pablo le diera dinero. Félix estaba acostumbrado a la corrupción y por estar acostumbrado a eso espera nuevamente a que Pablo le dé, pero eso nunca ocurrió. Durante 2 años estuvo preso Pablo en Cesarea y Félix no resolvió su caso, pero hubo un cambio de gobierno. Y en el próximo capítulo vamos a ver cómo sigue y sigue y sigue predicando la palabra. Que los momentos de dificultad que atraviesa, hermano, no sean obstáculo para reafirmarse como hombre y mujer de Dios. No tomen saco roto lo que les dije, apunte por donde cruza el valle. Otro algún día, hay un hombre llamado John Bunyan. John Bunyan fue arrestado. John Bunyan era un hombre que tenía mucho temor de las cosas de Dios. Y en su arresto, él comienza a imaginar al creyente y comienza a escribir un libro con su narrativa como si fuera un cuento. Y ahí en esa prisión él escribe un libro muy famoso que se llama El progreso del peregrino. Es un libro muy conocido por los verdaderos creyentes. Es un libro muy conocido, vuelvo y digo, por los verdaderos creyentes. Es un libro que habla del peregrinar del creyente y cómo sus luchas y sus dificultades lo van conduciendo hacia la ciudad celestial. Mi hermano, y el Señor quiere que insista en esto, apunte lo que el Señor le da como dificultad y no se le olvide, porque vendrá respuesta. Y también las bendiciones que le ha otorgado, no se le olviden. ¿Para qué se las dio? Apúntelo. Un día alguien leerá sus escritos. Un día alguien leerá sus escritos y será reconfortado y será empujado a creer en el Dios de mi abuelo o en el Dios de mi abuela, en el Dios de mis padres o en el Dios de mis hijos. Porque hay padres que no obedecen al Evangelio y hay hijos que están apuntando sus experiencias con el Señor. Yo he conocido hermanos que en la portada de sus Biblias, siempre que regalan una Biblia, usted abre la portada y dice: esta me la regaló tal persona en tal momento y fue tan especial. A otros los he visto: el Señor en este tiempo me habló, fui quebrantado, pasó esto. Y cuando usted vuelve y lee que sucedió hace 10 años, su corazón se emociona y a la vez se quebranta, sabiendo que su Dios es bueno. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.